Jeffrey Lionel Dahmer, 21 de mayo de 1960, 28 de noviembre de 1994, apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Fue un asesino en serie estadounidense, responsable de la muerte de 17 adultos y menores varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. En el año 2002 se estrenó una película llamada Dahmer basada en su historia real, con Jeremy Renner en el papel de Jeffrey, papel que haría mundialmente famoso a dicho actor. La imagen con gafas y comportamiento pasivo fueron rasgos de su personalidad y con el tiempo se volvería un estereotipo hacia los depravados sexuales en general. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su tarea obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados. Los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insecto. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. En 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio el 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años. Se mudó en un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico de 13 años para posar para unas fotografías. Pero el momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. En julio de 1978, encontró a Steven haciendo autostop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a autoestopistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Hicks no le interesaba y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de éste y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y lo metió en su coche para ir a un vertedero y tirarlas. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le puso una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Volvió a su casa con los restos de su cadáver y lo llevó al sótano, exceptuando la cabeza con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Tras su primer asesinato, se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales, homicidas, acudiendo a la iglesia y dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Pero con el tiempo, pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo.
En septiembre de 1987, conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Ahí bebieron mucho y fueron a su habitación del hotel. Denver no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó en la mañana descubrió que estaba muerto. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de la abuela. Ahí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y la blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después, conoció a su próxima víctima, Jaime Doxtator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Denver le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma, también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Denver asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego, tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero solía conservar la cabeza y los genitales como trofeo. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas. Le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. El 22 de julio de 1991, Tracy Edward, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Denver intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edward fue identificado al salir a explicar su caso en televisión como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En el principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El criminal admitió haber practicado el canibalismo, devoración de los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraban hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Del tribunal. ¡Ya fue! ¡Ya hecho! ¡Ay, no! ¡That's not control! Don't I kill you! What's your name, fast? I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry.